19 de mayo. 19 de mayo, o sea, 15 días después. Ese 19 de mayo me entregan el trabajo práctico en papel, o sea, escrito. 19. Está escrito en el programa, pero no importa. Igualmente no está 19 de mayo. 19 de mayo. Igual después lo escribo en el aula. Entrega. TP. Más, ese día va a haber una evaluación. Pero van a ser, ¿a qué le llamo una evaluación? O sea, preguntas que van a tener que responder en el aula. Esto estoy hablando de los DICU. La agenda de instrumentación quirúrgica, este día va a ser así. Me entregan el trabajo práctico y acá en el aula van a tener un conjunto de preguntas que van a tener que resolver. Las preguntas van a ser más bien solos, individuales. El trabajo práctico puede ser individual o grupal. Individual o grupal, eligen. Cada uno elige. No hay preferencias de mi parte. O sea, en el sentido de que no voy a poner más ni menos nota porque sea individual o grupal. Digamos, obviamente que cuando es grupal pueden distribuirse las tareas y trabajar juntos. Cuando es individual recae en una persona, pero yo no es que voy a evaluar más porque digo, me parece que las dos cosas tienen su trabajo extra. Trabajar en grupo tiene su trabajo extra porque hay que ponerse de acuerdo, porque hay que distribuir las tareas, porque hay que acordar, o sea, también te jugás a que lo que hace el otro tenga que estar bien, o sea que hay que trabajar en grupo realmente. Y el que trabaja solo, por ahí lo hace por otras circunstancias y no puede trabajar en grupo, pero yo valoro también el trabajo en grupo, así que no me molesta que trabajen en grupo. Pero esta segunda parte, la evaluación que van a tener acá los de instrumentación, va a ser presencial y van a hacer unas preguntas que van a responder, pero es sobre un solo texto que es el que vamos a trabajar hoy. O sea, no es tanto. Y lo que les iba a comentar, y esto después le hablo de lo de la esterilización, va a ser distinto. Todo esto va a ser una única nota. O sea, esto va a valer 6 puntos y esto va a valer 4 puntos. Entonces, sí o sí, para la promoción tienen que tener las dos cosas aprobadas, digamos, por lo menos 4 y 4 puntos, pero sepan que es como una complementariedad, no es que el trabajo práctico, o sea, la evaluación en SAP va a valer 10 puntos en general y otros, sino que todo esto va a ser una única calificación para ustedes. Y para la promoción más o menos tienen que sacar 4 en el TP y 4 en la evaluación. Sí, o 6 y 2. O sea, por lo menos de estas 4 preguntas van a estar 2 bien respondidas. Van a ser 4 preguntas, va a ser muy sencilla, digamos. Pero sí quiero que, que hagamos alguna instancia donde ustedes también traigan algo de lo que han leído y lo pongan en juego a través de unas preguntas acá en el aula. Para la agenda de esterilización, este trabajo práctico va a estar, pero va a tener otras consignas diferentes y lo van a tener que entregar el 19 y el 19 ustedes no porque ellos tienen otro régimen de cursado, así que las consignas van a ser un poquito diferentes, van a tener una consigna más y ustedes entregan el día 19 a través del aula virtual y ustedes no vienen el 19. ¿Ok? Así que después les paso las consignas de los dos grupos. Cada uno en su aula virtual va a tener publicadas sus consignas específicas. ¿El TP va a ser de lo mismo que va a ser la evaluación? ¿Va a ser del mismo tema? Va a ser del mismo tema, que es de la unidad 2, que es Derechos Humanos, pero hoy vamos a empezar, después que terminamos la exposición de trabajo, a ver la unidad 2, que son los Derechos Humanos. Pero vamos a trabajar los derechos humanos en diferentes miradas, digamos, o de diferentes lugares. Hoy lo que vamos a empezar trabajando tiene más que ver con el concepto de derechos humanos, con la historia respecto a cómo surgen los derechos humanos, qué los distingue de otro tipo de derechos. Hoy vamos a empezar trabajando eso, que van a tener el texto para leer. Y el trabajo, y qué es lo que es el texto con el que se corresponde a la clase de hoy, es lo que ustedes van a tener que traer para su evaluación. Y en el trabajo práctico vamos a trabajar en pensar los derechos humanos vinculados a la democracia
como la ausencia de democracia, es decir, los periodos de dictadura, no hay respeto por los derechos humanos, y lo vamos a hacer a partir del análisis o de como punto de partida de una película, que es la película 1985. ¿La vieron? ¿A la peli? A ver, que sí. Primer grupo en que es la buena película, es de Darín, Darín actúa. ¿Cuántos vieron? 1, 2, 3, 4. Acá un par también de otra mano. 5, 6, 7. Ahí va. Bueno, hay varios. Seguramente la tengan que volver a ver porque ya salió hace un par de años. Pero van a trabajar en marco de la película. La película se llama 1985, es el año que se hizo el juicio a las juntas militares en Argentina. Y vamos a trabajar justamente como punto de partida. O sea, la película no deja de ser una excusa para entrar a pensar justamente esta transición a la democracia en nuestro país, esta primera democracia y el vínculo con los derechos humanos. Entonces, bueno, en base a la película van a tener que responder algunas preguntas que van a tener más que ver con la película, algunas que van a tener que ver con los derechos, y las preguntas acá van a ser sobre los derechos humanos. Ese sería un poco el plan de estas semanas. Y también vamos a tener una clase específica sobre el derecho a la salud, pero después como fui viendo que este derecho a la salud lo van trabajando en otras materias, el concepto de derecho a la salud, los modelos, también como que también sé que también lo trabajan en otras materias, lo fui delegando a las otras materias. ¿Dudas, preguntas? Al final les dije que le iba a decir después, pero ya lo... Sí, Graciela. Hola, profe, buenas tardes. Me enganché tarde. Entonces, lo que alcancé a ver es que va a haber una evaluación el 19 de mayo. Sí. Los temas es hasta lo que vimos. No. Menos. Así que te vas a quedar más tranquila, Graciela. Igualmente, si no me equivoco, vos sos de esterilización. Sí. En realidad es una evaluación que es un trabajo práctico, y para los chicos de IQ también va a haber una evaluación en el aula. Para la gente de esterilización va a ser un trabajo práctico un poco más complejo que van a tener que entregar. Y los temas no van a ser, o sea, a ver, hay una estrecha vinculación entre la unidad 1 y la unidad 2. Si no entendemos los conceptos del Estado, el rol, etcétera, no vamos a poder empezar a entender qué rol ocupan en los derechos humanos, pero lo que se va a evaluar en el trabajo práctico 2 y en la evaluación es la unidad 2. O sea, no, lo que vamos a empezar a ver ahora, digamos. Así que pero la fecha de entrega sería el 19. Si después vemos, no sé, que hoy no sé, nos demoramos la clase, no podemos empezar y hay que hacer una extensión, después lo vamos viendo si hubiese que hacer. Pero van a ver que es re posible hacer el trabajo práctico, es en base a la película. Siempre la idea de esta materia es generar lecturas en clave histórica, poder adquirir conceptos, pero para pensar la realidad. Entonces siempre va a ser esa la clave de trabajo de la materia, digamos. No tanto la repetición de conceptos, sino poder pensarlos en lectura de lo social, digamos. Y hablando de eso, bueno, ya que ahora estamos más o menos en la mayoría, voy a tomar asistencia y lo primero que vamos a terminar de hacer es la presentación de los trabajos que faltaron. Así que primero tomo la asistencia, así cumplimos con esa formalidad necesaria. ...1985. Empiezo con la gente de esterilización que tengo acá abierta su listado. Alcaraz. Presente, profe. Muy bien. Andrade. Ignacio, ¿estás? Bueno, creo que no. Bianchini, Daniel. Presente. Bloch. Presente, profe. Cáceres, Uriel. Chicas, ¿les puedo pedir un poquito más de silencio? Cáceres, Uriel. Presente, ahí veo el chat. Carrizo, Vanessa. No me está poniendo nada, ¿no? Carrizo. Si ustedes ven algo que yo no veo, por favor avísenme. Carrizo ausente. Castellano, Débora. Presente, profe.
Le aviso que me estoy saliendo de las prácticas y me voy a mi pueblo que tengo que viajar 300 kilómetros. Capaz que se me va a cortar en alguna parte. Bueno, ¿vos te toca exponer o ya expusiste? Ya expusimos la semana pasada con Analía. Perfecto, listo. Genial, bueno, ojalá puedas estar en la clase porque te va a servir para el trabajo, pero no hay ningún problema. Sí, Castro, mientras tenga señal voy a ir escuchando. Presente, profe. Gracias. Centeno Muse, Presente, profe. Acá estoy. muy bien. Del Soto, Anabela, Presente, profe. Hoyos, Lera, Presente, profe. muy bien. Mancilla, Hola, profe, presente. Montiel, Presente, profe. Palacio, Presente, profe. Paz, Cintia, Presente, profe. Rodas, Presente, profe. muy bien. Y Soloaga, Cárcamo, Néstor. Presente, profe. Muy bien. Nos quedó ausente Andrade. Andrade. Chicas. ¿Están todas grabándole a la compañera? Sí. Bueno, dejen a la compañera. El trabajo, les decía, el concepto central de la unidad 2 es el concepto de derechos humanos que lo vamos a ir trabajando de distintas aristas. O sea, hoy vamos a hablar un concepto más de cómo nace el concepto de derechos humanos y su característica histórica, y después vamos a pensarlo en vinculación a la democracia, al binomio o a la paradoja entre dictadura y democracia, y qué tiene que ver con los derechos humanos, si puede haber derechos humanos en una dictadura. La respuesta es no, pero ¿por qué no, digamos? O ¿por qué no hay respeto de los derechos humanos? Y la vamos a pensar también acá en Argentina. Entonces, bueno, la primera pregunta es, como siempre, a ver, yo siempre en esta materia entiendo de que son todos los conceptos que vamos trabajando, son conceptos que ustedes ya algo traen, ya sea de la vida cotidiana, sea de que son conceptos que usamos habitualmente, que se usan. Digo, ¿qué entienden ustedes por derechos humanos? O sea, ¿qué entienden ustedes por estos derechos? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles dirían, por ejemplo, que son algunos derechos humanos? ¿Cuáles, digamos, si hoy yo les dijese, díganme 3 derechos humanos, ¿cuáles mencionan? Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. A la vida, a la propiedad y a la libertad. Buenísimo. Fuiste directamente a los derechos, a los primeros derechos humanos, a los que se declararon en primera instancia. Pero el derecho a la vida... El derecho a la salud, profe. El derecho a la salud también es un derecho humano, muy bien. Suele ser el primero que sale cuando doy esta clase, porque bueno, estoy en un área de salud. Y lo que está bueno entender es que el derecho a la salud sí es un derecho humano, pero aparece en una segunda generación de derechos. En la primera declaración de derechos humanos aparecieron más los derechos que dijo la compañera, tenía que ver con estos derechos más civiles y políticos. ¿Qué otros derechos aparecen además de estos que mencionamos? A la educación aparece acá, también un derecho social. A la vivienda digna también es un derecho social. El derecho es a un trabajo digno, no habla, o sea, el salario digno sería como de cómo conseguirlo, pero sí los derechos del trabajo y el trabajo no esclavo son también parte de los derechos humanos, también es de segunda generación. Los derechos como tal a la democracia considerado así no están, sí está el derecho el derecho político, los derechos políticos, que fueron de los primeros. ¿Se acuerdan cuando pensábamos en la historia ¿se acuerdan cuando aparecieron todos los modelos de Estado? Una de las primeras luchas que tuvieron la ciudadanía fue el derecho a la expresión, digamos, al voto, digamos, a la expresión popular y al voto. Entonces, eso
están en la primera generación de derechos. ¿Y qué más saben de los derechos humanos? ¿Alguien sabe cuándo se declaran los derechos humanos? ¿Por qué se declaran los derechos humanos? Después de la dictadura. No importa, se pueden decir Después de la muchas. dictadura que se celebró los derechos humanos. Acá en Argentina es anterior. O sea, en realidad, acá después de la dictadura acá en Argentina, está muy bien porque tienen una aparición en la Constitución. Claro, te digo porque no esta historia. Ya te recibió, parece. Acá en Argentina, después de la dictadura militar, nuestra Constitución lo toma, que eso después lo vamos a ver. O sea, nosotros hoy tenemos, además de la Declaración Universal, que están inscritos en la Constitución. Pero a nivel mundial me refiero. ¿Cuándo? O sea, como yo les decía que no siempre estuvieron, el Estado como tal no siempre se organizó igual que ahora, los derechos humanos no siempre existieron. ¿Cuándo les parece que pueden haber aparecido? Para empezar fue en la modernidad, o sea que es en este bloque de tiempo que estamos viendo ahora. Muy bien. Con la Segunda Guerra, ¿no? Muy bien, las dos. Acá en presencial y en la virtual, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Sabés por qué aparecen después de la Segunda? ¿Qué pasó? O sea, acá la compañía cree. Por la vulneración de los derechos, del genocidio de los judíos, de los crímenes de guerra, en la Segunda Guerra. No escuchan, ¿eh? No, quiero que escuchen. Porque está muy bien lo que está diciendo y lo voy a decir después en la clase, pero... Esa es la justificación. Debido a que existen los derechos humanos y que se hace presente por los delitos de guerra, por los genocidios de los judíos en los campos de concentración, y bueno, no solamente por los judíos, sino por los árabes, negros, Sí. Bueno, muy bien. Se merece un aplauso la compañera. Lo vengo preguntando en muchas clases y es la primera vez que me responden. Se puso, hoy están todas sonrojándose acá en el aula. Como bien dijo la compañera, y ahora lo vamos a ver, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el concepto de derechos humanos aparece después de la Segunda Guerra Mundial y aparecen como respuesta, o sea, todas las victorias históricas que va ganando la humanidad siempre han sido en respuesta a una situación social, o sea, no surgen de la nada, sino que siempre surgen luego de luchas, habitualmente, y sobre todo los derechos surgen después de luchas. Tuve que sacar el abanico directamente, o sea. Y bueno, si bien las dos guerras mundiales fueron muy trágicas, digamos, para la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial estuvo acompañada por un periodo de los totalitarismos. Voy a pasar a eso y después vuelvo para no repetirlo 500 veces lo que voy a decir. Vamos por acá. O sea, me pasé como 3 diapositivas, después vuelvo. Estuvo acompañada por el momento de los totalitarismos a nivel internacional. Estos totalitarismos, por ejemplo, como fue el fascismo en Italia, como fue el estalinismo en Rusia, pero sobre todo con el nazismo, fueron grandes genocidios de muchas personas que además eran perseguidos por el solo hecho, ni siquiera de expresar una opinión política disidente, sino por ejemplo, en el caso del nazismo, que quizás es el que más conocemos o el que más podemos tener presente, por el solo hecho de ser judíos. Como dijo acá la compañera, no fueron solo el pueblo judío, también fue el pueblo gitano, eran las personas homosexuales, las personas con discapacidad, o sea, hubo como mucho, pero sobre todo como gran genocidio masivo, digamos, la persecución era hacia el pueblo judío. Solo por el hecho de ser parte de esta nación, ¿no? O sea, ni siquiera no importaba la edad, no importaba el sexo, no importaba la situación económica. Quizá para la situación económica para algunos fue la posibilidad de salvataje, pero no necesariamente. Muchas personas, no importaban las profesiones. Y ahí aparece una autora que es muy... Ay, ando... Sí. Hannah Arendt no fue la que vivió y también por eso escribió. Hannah Arendt, sí, vivió las épocas de los totalitarismos, pero ella
No, ¿no te estás refiriendo a Ana Frank? No. Bueno, por las dudas. Pero ella estudia sobre todo los totalitarismos y ella es una estudiosa de estos gobiernos. Ella estudió mucho como el comportamiento de los líderes totalitarios y dice, llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos y un derecho de pertenecer a algún tipo de comunidad organizada solo cuando emergieron miles de millones de personas que se habían perdido y que no podían recobrar estos derechos. Ella dice esto o sea, si bien ahora vamos a ver una definición de los derechos humanos, pero dice el derecho a tener derechos. O sea, me parece como una definición muy linda sobre qué es un derecho humano. Es el derecho a tener derechos porque es por el mero hecho de ser personas, digamos, o sea, por pertenecer a algo más. No importa si sos judío, no importa si practicas cierta religión, no importa si tenés una idea política u otra, si sos mujer, si sos varón, si sos de cierta raza, todas las cuestiones, ¿no?, que generan diferencias, discriminaciones, etcétera, a nivel mundial. Bueno, no importa, toda persona tiene un derecho a tener derechos solamente por pertenecer a una cosa más grande que es al género humano. Y es después de terminada la Segunda Guerra Mundial y caídos estos líderes totalitarios en el año 1945, donde en el marco de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, los estados reunidos en la ONU, el conjunto de estados, hace esta primera declaración de derechos humanos, que le llaman la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluye unos primeros principios, porque después vamos a ver que después se fueron sumando a esta primera carta, se fueron sumando muchos derechos más. Yo voy a volver un poquito más atrás en la presentación, y voy a ir a la definición. Quiero agrandar un poquitito, a ver si puedo. Uy, agrandé mucho. Bueno, igual se ve. ¿Qué tienen de características particulares los derechos humanos respecto a otro tipo de derechos, digamos? Dice, y acá volvemos a ese punto, son libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres humanos sobre la base de su igualdad y dignidad personal y social. Es decir, pertenecen a cada persona en igualdad de condiciones, no importa quién seas, de dónde seas, cómo seas. Y apunta, o su objetivo es garantizar condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna. Y acá enumera, y la primera Declaración de Derechos Humanos también lo hace, dice, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, de origen nacional, social o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Y por qué enumera un montón de esas condiciones? Porque, bueno, son las condiciones que habitualmente hacen que algunas personas hayan quedado en la historia por fuera de poder disfrutar de sus derechos. Sabemos que la raza ha sido uno de los principales factores de discriminación, de esclavitud. El sexo, las desigualdades entre hombres y mujeres. Muchas veces los idiomas, como han sido también desplazados. La religión o la opinión política muchas veces ha sido causa de persecución a distintas personas, pueblos, situaciones. Y por eso va enumerando un conjunto de estos rasgos que habitualmente han sido de discriminación, de pérdida de derechos, para decir, ninguno de estos permite que una persona no sea concebido como un garante de derechos humanos. Dice, y constituyen la base ética, y acá aparece, del sistema democrático. Es decir, si bien nuestras democracias tienen como en su base, como en sus principios, el respeto por los derechos humanos, que va más allá de las legislaciones nacionales o internacionales. Es decir, que son universales. Esto, voy a saltear esto, vamos a ir acá. Voy a tener que achicar un poquito porque no se ve. En
esta definición que se da de derechos humanos y empezando a comprender, los derechos humanos, a diferencia de... Nosotros tenemos un montón de legislaciones en un país, pero los derechos humanos tienen algunas particularidades que lo hacen distinto a cualquier otro tipo de derecho. Ya lo fuimos mencionando, pero quiero nombrarlos porque estos, bueno, para que queden y después puedan también reconocerlos en el texto y traerlos para estudiarlos. El primero es que es inherente a los seres humanos. Es decir, que cada persona como tal lo posee solo por el hecho de ser persona. Sin depender de que sean reconocidos por un ajeno, digamos, solo por el hecho de ser persona, los puedo gozar. Que sean universales significa que corresponde a todo el género humano, pero además en todo tiempo y en todo lugar, digamos. El tercero es muy importante, que son intransferibles, irrenunciables o inalienables. Es decir, no podemos renunciar a ser garantes de derecho, pero además nadie nos puede dispensar de estos derechos. Y cuando digo esto, estoy pensando también en situaciones, por ejemplo, muchas veces pensamos, bueno, no importa la raza, el color, la religión, tampoco importa qué acto o delito hayas cometido en tu vida, aún la persona que ha cometido un delito grave sigue siendo una persona que goza de derechos humanos. O sea, no le podemos quitar su calidad, su reconocimiento como tal de persona. ¿Qué derecho va a gozar? Y va a gozar del derecho a un juicio justo, va a gozar del derecho a, por ejemplo, que su pena no pueda gozar no se le pueda aplicar torturas por fuera de la ley, va a gozar del derecho, por ejemplo, de la atención de la salud. Es decir, una persona, incluso en una situación de, no sé, está en una cárcel, una persona que ha delinquido, una persona que se encuentra en un juicio, aún así es garante de derecho. Una persona migrante que se encuentra en un estado, en un momento sin patria, donde no tiene algún respaldo, también es un garante de derecho. Por eso también aparecen estos organismos internacionales buscando garantizar los derechos de las personas migrantes, buscando la recepción, digamos, de los niños, de las personas, garantizando derechos a una vida digna de estas personas cuyo Estado no le está pudiendo garantizar sus derechos. Dice, también acá hay algo interesante, dice, tampoco los estados pueden disponer de los derechos de las personas, aunque, y esta parte, a ver a qué les remite, aunque en situaciones excepcionales, el disfrute de ciertos derechos puede ser limitado temporalmente, aunque nunca negados o revocados. Por ejemplo, claro, cuando alguien lo mete preso, es decir, por una cuestión de justicia, pierde el derecho a la libertad. Sí, ahí es un buen ejemplo, no se me hubiese ocurrido, pero sí es un buen ejemplo. A mí se me ocurrió A ver. La licencia de conducir, que cuando vos cometés un error, como que te está limitado temporalmente, Bien. te la retienen temporalmente. Acá una compañera dice, si bien no es un derecho humano, Por eso no tiene nada que ver. si bien es un derecho humano, es una sanción temporal, digamos, cuando alguien comete un delito, por ejemplo, un delito de tránsito, que se le retiene la licencia de conducir, decía, y acá la compañera decía, bueno, cuando alguien comete una sanción ante la ley, que es quitado su derecho a la libertad, por una cuestión, por un bien mayor, que es que, bueno... Por eso creo que por eso está el derecho de la cárcel. Exactamente, o sea, no, por eso deja de... derecho a un juicio justo. Nunca, no dejamos de ser sujeto de derechos. Acá en realidad lo que se está refiriendo un poco, por ejemplo, es, ¿se acuerdan de la pandemia? Cuando empezó la pandemia y empezaron como les decía, la cuarentena. ¿De qué derecho nos vimos privados todos? Y es un derecho humano. A la libre circulación. O sea, ese fue un momento, de hecho, donde, bueno,
entre las múltiples tensiones que había en una época que fue tan compleja y tan, en ese momento tan incierta, porque era un momento de mucha incertidumbre. Hoy la vemos con un poquito de distancia y por ahí la vemos diferente, pero en ese momento había mucha incertidumbre sobre la vida. ¿Y por qué el Estado podía limitar temporalmente el derecho a la... Había un derecho superior, que era el de defensa, el derecho a la vida, a la protección de la vida y de la salud en ese caso, que hacía que el Estado pudiese actuar imponiendo una norma que iba en detrimento de otros de nuestros derechos, que era la libre circulación. O sea, la libre circulación es parte de los derechos humanos, es uno de los derechos humanos. Y solo en situaciones de estado excepcional se puede privar a las personas de esta libertad. Incluso en un momento que no sucedió, por lo menos en nuestro país, quizás si en algún otro país tuvieron que hacer algún tipo de suspensión o de retraso, en un momento se pensó si no había que correr procesos electorales, si se podía o no garantizar la salud en un proceso electoral, digamos, si era seguro para la población. Finalmente en nuestro país, justo se dio en el año 2021, hubo una elección, no hubo mayor problema, pero digo, en otros países habrá tenido que correrse fechas electorales, entonces no estás, digamos, quitando el derecho a la elección, pero lo estás posponiendo y estás postergando, digamos, un derecho que es el derecho al derecho político de elegir. También suceden con las situaciones excepcionales de guerra, que muchas veces ante situaciones de guerra, bueno, de por sí hay estado de sitio, no podés salir, no podés circular, pero además, por ejemplo, capaz que se suspenden clases, se suspenden algunas atenciones, digamos. Entonces, hay situaciones excepcionales donde los estados, en pos de un bien mayor... Sí, también tenés que dejar tu vivienda, hay gente que tiene que trasladarse. Perder un montón de derechos. Sí, claramente la guerra es una situación mucho más extrema. Sí, olvídate, o sea, porque hay un estado excepcional, digamos, en ese momento. Pero bueno, por eso dice, excepciones, dice, en algunas excepciones pueden algunos derechos ser limitados temporalmente. Ya digo el de la pandemia, porque si bien fue una situación súper excepcional que nos tocó vivir, fue un momento donde un poco atravesamos todo esto de tensión entre el derecho a la salud, que en ese momento se volvió el derecho primordial, porque bueno, era vida o muerte, básicamente, cada decisión que se tomaba en ese momento. Sí, en ese momento, no sé, por ejemplo, como que había gente que tenía más, ¿cómo se dice? Factores de riesgo. Digamos. Factores. Por ahí no pasaba, hubiera factores de riesgo, como los niños, los adultos. Sí, fue un momento de mucha Tenían menos derechos que el resto. Sí, o más, porque también fueron los primeros en acceder al servicio de salud. Pero bueno, sí, fue un momento de mucha privación, sobre todo de cuestiones de circulación de libertades. Bueno, había que buscar cómo garantizar la libertad, cómo garantizar la educación, cómo garantizar el acceso a la salud en un momento donde no podías prestar los servicios habituales. Con un permiso especial, que la policía te paraba y te decía por qué saliste de tu casa y volvías a que te Exacto, estaban los servicios esenciales. Bueno, incondicionales y obligatorios. Esto es como, bueno, estás obligado a tener estos derechos. O sea, no existe ninguna condición por la cual se te puedan quitar estos derechos. Y tanto las personas como los estados, primordialmente, tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Por lo cual, y vinculado al primero, son inviolables. Es decir, nadie puede legítimamente, o sea, violar un derecho humano. Justo, ustedes me dirán, bueno, recién, no sé, el caso que contaban recién algunos de los compañeros sobre las infancias, etcétera, muchas veces son violentados los derechos humanos, digamos, ¿no? No siempre gozamos plenamente de los derechos humanos, principalmente de los derechos sociales, pero aún así siempre podemos reclamar justamente a la justicia, a los estados y a la justicia de los estados en caso de que haya violación de algún derecho humano. E incluso podemos apelar a instancias superiores, a cortes superiores, si los estados no lo respetasen. Esto es muy importante, los últimos dos puntos que son diferentes. El primero dice son imprescriptibles, es decir, que no vencen.
son acumulativos y progresivos. Es decir, a pesar de que pasa el tiempo, no es que dejan de existir. Un derecho, por ejemplo, humano, que es uno de los primeros derechos humanos, y que nos puede parecer de otra época, el derecho de la prohibición a la esclavitud. Uno dice, bueno, pero, profe, ese derecho, dejáselo en el inicio de la modernidad, cuando la prohibición de la esclavitud es cuando todavía había, no sé, estaban las colonias en América y, no, o sea, hasta el día de, o sea, por más de que hayamos, es verdad que hemos transitado muchísimo desde la época de la esclavitud hasta la actualidad, o sea, desde el siglo XVI hasta la actualidad, sin duda todos los estados han ido avanzando a la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, aún así hoy hay condiciones de esclavitud en la sociedad, por lo cual no prescribe este derecho. O sea, no solo que no prescribe, sino que se ha buscado acumular, digamos. Hoy, por ejemplo, pensamos en la esclavitud también como condiciones laborales esclavas, por ejemplo. Habemos, o sea, o la trata de personas. Entonces, tenemos condiciones actuales de esclavitud que tenemos que visibilizar y acumular en el sentido de decir, bueno, no solo es el trabajo no esclavo, es también un trabajo, como decía la compañera, bien pago, que sea digno, o sea, vamos acumulando un conjunto de derechos, vamos sumando nuevos derechos. Y después esta idea de que son integrales, interdependientes, que se complementan uno con otro, tiene que ver con esto que decíamos, yo le decía recién, bueno, claramente una persona que está bajo la norma de trabajo esclavo, ni hablar de que vamos a gozar de derechos laborales. Entonces, primero tengo que trabajar bajo condiciones de libertad. Después, además de esas condiciones de libertad, pido condiciones de trabajo dignas. Esas condiciones de trabajo dignas no se van a dar si no soy una persona que recibe derecho a la educación, porque habitualmente voy a poder defender mis derechos si tengo valores, o sea, si tengo conocimientos simbólicos para hacer esa defensa. No sé, si no hay derechos políticos como para poder optar por mi propio gobierno, poder tener mi voz, mi expresión, es muy difícil que de ahí pueda defender, por ejemplo, otros derechos, o pueda, no sé, pienso, hoy estamos en un momento, hablamos en todas estas clases sobre la ley de glaciares, aparecieron en otros grupos la ley de tierras, estamos pensando, bueno, para poder yo tener libertad de expresión y poder decir a un gobierno, bueno, yo opino esto, yo no opino lo otro, quiero expresarme en favor o en contra de cierta medida de gobierno, cierta ley, cierta situación que está pasando, previo a eso tiene que haber democracia, y para eso tengo que poder elegir a mis gobiernos. Entonces, en ese sentido los derechos se van complementando. Claramente tampoco puedo salir a pelear por estos derechos si no tengo garantizados derechos básicos de la vida digna. O sea, si no tengo que comer cotidianamente, lo menos probable es que me esté interesando por, qué sé yo, otras luchas cuando estoy tratando de sobrevivir a la lucha cotidiana por el hambre, digamos. Entonces, ¿cómo? Y esto lo vemos, y ustedes también como agentes de la salud lo van a ver mucho, generalmente cuando una persona tiene una situación de derecho, de vulnerabilidad de derechos, si bien a veces nos llega el caso por una situación, qué sé yo, particularmente acá siempre va a ser el derecho a la salud, lo que vamos a ver es que generalmente detrás de una situación de vulneración de un derecho aparecen un conjunto de derechos vulnerados, nunca hay uno solo. O sea, un niño donde vemos una situación de, no sé, de salud, una salud compleja, habitualmente hay una vivienda que no responde a las condiciones dignas, habitualmente falta acceso al sistema educativo, habitualmente no hay un sistema de protección alrededor de ese niño. Entonces lo que digo es, generalmente los problemas sociales son problemas complejos, y los derechos humanos en este sentido nos damos cuenta de que así que como cuando hay uno se da una complementariedad entre ellos, cuando falta uno, también lo que falta es una complementariedad entre ellos, nunca es uno solito aislado, o sea, los aislamos teóricamente para entenderlos, pero después se dan en conjunto. ¿Algo que quieran mencionar acá o algo? Un país que no tiene ningún derecho, pero el norte no tiene nada, literalmente. Bueno, acá sale algo interesante, y me das el puntapié para lo que sigue. Acá dice, un país que no tiene respeto a sus derechos es Corea del Norte.
¿Qué tipo de régimen de gobierno hay en Corea del Norte? ¿Son democráticos? No son autoritarios, porque lo único que decide es el gobierno. Sí, el líder. Bueno, acá surge me dicen el ejemplo de Corea del Norte, dice, bueno, no hay respeto por ningún derecho. Entonces mi pregunta es, ¿hay democracia en Corea del Norte? No, Corea del Norte es un país autocrático, es una dictadura actual, digamos, no hay un proceso democrático. Y esto es importante, porque en las dictaduras no hay respeto por los derechos humanos, porque en las dictaduras no hay Estado de Derecho. O sea, en las democracias este es un concepto súper importante, escríbanlo, anótenlo, que no está en ningún lado acá, después lo vamos a trabajar la semana que viene. En las democracias están acompañadas de Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Que impera la ley. O sea, que hay, generalmente se usa un término en inglés que es rule of law. O sea, está el imperio de la ley, digamos, el juego de las reglas de la ley, digamos. ¿Qué significa esto? Que más allá de quién esté de gobierno de turno, tenemos una constitución y un conjunto de reglas que si bien pueden ir cambiándose, por supuesto, las reglas, las leyes sabemos que van teniendo sus modificaciones, aunque sean lentas, pero un conjunto de leyes que priman y a las cuales podemos apelar en caso de que no se respeten. O sea, hoy, con todas las falencias que podemos encontrar en el Estado, cuando uno ve vulnerado un cierto derecho, tenés instancias a las cuales apelar. Tenés un poder judicial al cual apelar, tenés instancias intermedias, podemos discutir con el poder legislativo, podemos empezar. En las dictaduras todo esto no existe, no hay un imperio de la ley, porque la ley justamente desaparece y es la voluntad del gobierno de turno, ya sea una persona o ya sea un grupo de gobierno, puede ser un comando general. Puede ser un dictador, puede ser un grupo militar, puede ser, o sea, quien está en el mando es el que impone la ley del momento. Y esa ley cambia a disposición y a querencia de quien está en ese gobierno en ese momento. Por lo cual, una de las grandes diferencias entre dictadura y democracia es que siempre hay algo que se dice mucho en los estudios electorales, que dice, bueno, en las elecciones democráticas o en los gobiernos democráticos, nosotros no conocemos quién va a ganar, no conocemos los resultados, pero conocemos las reglas del juego. O sea, lo que sabemos son las reglas del juego para ganar. Quiero participar en ese partido. Bueno, ¿cómo creo un partido político? Bueno, me fijo, puedo crear un partido político, tengo que cumplir un montón de reglas, no es que yo mañana se me ocurre crear un partido, no. Tengo que cumplir un montón de reglas, pero conozco las reglas para jugar ese juego democrático. Y sé que los resultados que van a estar dados en pos de esas reglas. Conozco las reglas, la incertidumbre siempre tiene que estar sobre el resultado. Si no hay incertidumbre sobre el resultado, tampoco hay mucha democracia. O sea, si ya sé que gana tal y nunca pierde, y es dudoso que haya mucha democracia en un lugar donde siempre el que gana es el mismo. O sea, Rusia que tiene como una pseudo democracia ahí donde siempre hay elecciones, pero nunca puede ganar nadie más que el partido de gobierno. Y no hay democracia, o sea, es una situación. En Venezuela pasaba, en Venezuela sin duda, en Venezuela hay fraude electoral, digamos, se fue perdiendo los rasgos democráticos hasta que hoy claramente no es un gobierno democrático. Es cada vez más. Formosa, profe. En Formosa. Pienso lo mismo, pero no sé si es correcto. Formosa lo que ha logrado es que ha generado un gobierno de tinte tan autoritario, es que se ha logrado cambiar las reglas para posponerse siempre el poder. Termina siendo legítimo porque se logra hacer en medio de las reglas, pero sí, realmente no hay recambio de autoridades, y además es un cambio de reglas siempre para favorecer a las que permanezcan lo mismo en el poder. Por lo cual sí. Un superestado tiene, por eso se mantiene en el poder. Profe, yo nací en Formosa y sí, lo viví. Hay gente que vota, fallecidos que votan de golpe, gente de Paraguay que vota, cosas muy zarpadas pasan ahí. Sí, y no hay mucha libertad de expresión. No, alguien habla y le pasa algo, sí o sí, así se maneja. Sí, Formosa es muy complejo dentro de nuestro país, de hecho, yo no sé hasta dónde se va a tensionar esa situación.
Gracias por traer el ejemplo. Siempre en mi cabeza está, pero a veces no me animo a nombrarlo por si hubiese alguien que pudiese ofenderse de Formosa, pero claro, capaz que mañana Gildo me manda. Yo tengo compañeros docentes que son de Formosa y se tuvieron que venir a trabajar acá porque por querer hacer una representación partidaria se quedaron sin trabajo, o sea, no pudieron trabajar más, ejercer su trabajo docente, y están trabajando acá en Tierra del Fuego. Muchos formoseños tenemos acá, docentes. Sí. Por eso lo que digo, no solo no hay libertades políticas, sino que no hay libertades de expresión. Es muy, muy heavy lo que pasa. Sí, coincido. Me fui de tema, pero lo que quería explicar era, no sé, me voy a ir a otra cosa y después vuelvo a esta. Perdónenme, estoy haciendo la innovadora, o sea, no seguí el orden de las diapositivas. Hoy voy acá y después vuelvo. Porque justamente estamos hablando de esto, de la importancia, para que una compañera acaba de... Igual yo después paso y es positivo. Me da risa que una compañera le saca fotos, pero después yo la... Pero bueno. El rol de los estados. ¿Qué es lo que quiero ir acá? La importancia entre el vínculo entre democracia, o sea, vimos la diferencia entre democracia y dictadura, y también lo que quiero decir es que, si bien los derechos humanos son una declaración universal, que no dependen de un Estado en particular, justamente fue firmada por los distintos Estados nacionales, su sanción, y son los Estados los que adhieren a esos derechos, y son los responsables por garantizar, o sea, no solo por un lado, por respetar los derechos humanos al interior de su país, protegerlos, pero también que buscar medidas de garantía, o sea, medidas de promoción, digamos, lo que deben buscar los derechos, los estados, es que al interior de su territorio deben buscar la garantía de esos derechos humanos. Es decir, y no solo de los derechos políticos y civiles, sino también, por eso cuando suceden situaciones de, no sé, pobreza extrema en las infancias, situaciones de vulneración de derechos sociales, nosotros podemos apelar a la falta de a la ausencia del Estado, porque le corresponde al Estado la garantía de los derechos y la protección de los derechos humanos. Y esto en Argentina en particular, y acá justo salió lo que dijo la compañera antes, no solo Argentina ha adherido a la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional y a los distintos convenios que se han firmado en posterior, sino que en el año 1994, que fue la última reforma constitucional que tuvimos a nivel nacional, que es la Constitución vigente, en el artículo 75 de nuestra Constitución figuran los derechos humanos como, o sea, además de darle instancia, o sea, además de tomarlo como derechos internacionales a los cuales Argentina adhiere, los ponemos como derechos constitucionales, o sea, los figuran en nuestro propio texto constitucional. En nuestro texto constitucional figuran todos los derechos que hasta el año 94, todas las declaraciones que ya se habían firmado. Y también dice, y todas aquellas que firme el Estado argentino. Entonces, por ejemplo, algunas posteriores, como los derechos de niños, niñas y adolescentes, etcétera, también son parte de nuestro texto constitucional. ¿Cuáles son estos derechos humanos que venimos viendo? ¿Por qué voy desordenada hoy? No me pregunto. ¿Cuáles son los derechos humanos? Fueron saliendo acá, antes salieron un montón de ejemplos, vamos a intentar ordenarlos un poquito y ordenarlos en las categorías específicas. El primer conjunto de derechos humanos son los derechos civiles y políticos, que son los primeros en ser garantizados en esta primera firma de derechos. Es el derecho a la vida, bueno, justo acá salió como primero el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, que podría ser también el derecho a la propiedad. La prohibición de la esclavitud. La prohibición de la tortura, penas o tratos crueles. Acá, cuando la semana que viene trabajemos sobre la película 1985. ¿Es que vamos a trabajar sobre eso? Pero dije sobre la película, sí, se pregunté y acá había un montón que la habían visto. Uy, perdón, bueno, perdónenme. Vamos a ver que uno de los reclamos que se hace justamente sobre la dictadura son las torturas, bueno, a las que fueron sometidas muchas personas.
la inviolabilidad del domicilio, bueno, esto que decíamos, a circular libremente, el derecho a la nacionalidad, después, y los derechos de libertad de expresión, de religión, libertad de poder reunirse, de asociación, de reunirse, expresar las ideas, por ejemplo, de crear asociaciones para expresar ciertas ideas, de poder... No me compré nunca nada. ¿Alguien se le prendió un celular? A ver. Ay, perdón. Yamila, prestate atención. Desapareció de la cámara, me dice ocultó. Apagó la cámara. Ya está, te ganaste reacciones de mí, de muchas compañeras. Bueno, la segunda generación de derechos, que como decíamos antes, no son, son complementarios a estos primeros, pero vienen a sumarse, son los derechos económicos, sociales y culturales, que como se leen acá, tienen que ver con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todo lo que tiene que ver con el derecho a las condiciones de trabajo dignas y la prohibición del trabajo infantil como un derecho económico, el derecho después aparece acá, ¿se acuerdan que veíamos en el estado de bienestar? El derecho al seguro social, que proteja a las personas más desválidas, en el sentido que por un tiempo determinado de su vida, ya sea parcial o total, no pueden trabajar. ¿Por qué digo parcial? El embarazo es un momento donde parcialmente no puedes trabajar y lo que cobras es un seguro social, por ejemplo. Eso es un derecho social. Pero, claro, o sea, lo que hoy la licencia por maternidad, donde vos seguís cobrando tu salario y habitualmente, acá en Argentina son 3 meses, en otros países del mundo son 9 meses. O sea, en otros países del mundo hay años por licencia de maternidad. Hay otros países que directamente no. Y hay otros países que no tienen. En Estados Unidos, yo sé que si vos estás embarazada y si fue un mes, te comparto que son de 40 días la cuarentena, no te pagan. Claro. Puedes volver a tu trabajo, sí, no. Pero no te pagan. Y hay muchas personas, si no tenés un trabajo en blanco, tampoco lo cobrás, ¿no? No solo lo que tenemos es que también por ahí por medio de ANSES puedes llegar a cobrar algún tipo de pensión o acompañamiento. Pero entonces digo, los derechos de seguridad social pueden ser por un momento determinado de la vida, que puede ser un embarazo, o la infancia, que es un momento donde no debes trabajar, o una invalidez que te hace que por un largo periodo de tu vida, y quizá hay personas que desde que nacen hasta que mueren que tienen una situación de dependencia, u otras personas que por una situación de salud generan una situación de dependencia, ¿no? Entonces, el derecho al seguro social también, que se acuerdan que aparecía en aquel estado de bienestar, también aparece como un derecho humano, ¿no? La protección de estas personas, que generalmente tiene que ver con la protección de las personas más desprotegidas de la sociedad, aquellas que no pueden autovalerse, digamos. Y después, y este siempre me parece interesante porque muchas veces nos lo olvidamos, entonces me gusta leerlo, el participar de la vida cultural y los beneficios del progreso científico. O sea, el poder gozar también de la vida cultural, de conocer nuestra cultura, de poder difundirla, de poder disfrutar de la vida cultural, también es parte de los derechos humanos, no es solo... y el progreso científico también, el poder gozar de los avances de la ciencia, de poder gozar de los beneficios de los avances de la ciencia en nuestra vida. Por eso también es como un derecho muy amplio esto, ¿no? Pero también nos permite gozar de solicitar al Estado el cumplimiento de algunas situaciones. Después hay un conjunto de derechos más actuales, más cercanos a nuestra actualidad, que son los de incidencia colectiva. Y ahí aparece, por ejemplo, son derechos que no tienen que ver con el individuo en particular, sino que siempre tienen un valor comunitario de corresponsabilidad. Tanto porque el no cumplimiento como su cumplimiento nos beneficia o nos perjudica a todos. Como por ejemplo el derecho a un ambiente sano. O sea, el derecho al ambiente sano es un derecho humano colectivo. Lo mismo con el derecho a la paz, o sea, la no guerra. Nunca va a perjudicar a una persona en su situación individual o particular, sino que perjudica, este es un poco más complejo, que es la dependencia económica de los pueblos. Y después, a lo largo de la historia, se han ido sumando a estas declaraciones de primeros derechos y principios un conjunto de cartas
cartas, documentos, declaraciones, que han declarado los derechos para grupos puntuales, que habitualmente han sido grupos altamente excluidos, como por ejemplo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La sanción de los derechos de niños, niñas y adolescentes son mucho más modernos, digamos, son mucho más actuales en nuestro tiempo. Los derechos humanos de las mujeres, la Declaración de los Derechos de las Mujeres, también son derechos más actuales. Después hay una declaración que se llama en contra de toda forma de violencia hacia las mujeres, que también busca justamente trabajar sobre las violencias hacia las mujeres. Son un conjunto de declaraciones que va lanzando la ONU y a la cual los estados adhieren y que buscan atravesar a un grupo particular de ciudadanos. O sea, ya no es, si bien es para todos y para todas, lo que busca es trabajar sobre un grupo que ha visto vulnerados sus derechos en particular, para personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas. Y antes de terminar, y tenemos los últimos segunditos, que sé que después se tienen que ir al aula de enfrente, quería compartirles este videito que dura 5 minutos. Paren que tengo que... Esperen que le vuelva a compartir. Un videito que nos va a dar el puntapié a algunos conceptos de derechos humanos de hoy, pero nos va a empezar a vincular con el empezar a pensarlos en clave histórica en Argentina y pensar los derechos humanos en Argentina. Ahí lo vemos. Son 2 minutitos, miren, 3, y con eso ya en 5 minutitos terminamos la clase. Los derechos humanos es la vida, la propiedad, la libertad, el nombre, el derecho a la persona. Decidir un proyecto de vida es un derecho humano. La Argentina es uno de los países de América Latina que mejor y más ha podido avanzar en el proceso justamente de memoria, verdad y justicia en relación con las violaciones atroces a los derechos humanos de los años 70. Fue un terrorismo de Estado que nos postergó como país, que dejó desaparecidos, muertos, presos, pero paradójicamente nos dio una idea de democracia que era ajena a nuestra tradición política. El mayor consenso al que hemos llegado ha sido el consenso del nunca más. Uno diría que la Argentina es un país donde los derechos humanos están permanentemente vivos. Pero también es cierto que están muy vivos en relación con la última dictadura y en relación con el terrorismo de Estado. Es decir, hay una asociación demasiado automática entre defensa de los derechos humanos y terrorismo de Estado. Yo creo que como sociedad nos falta avanzar en pensar los derechos humanos como una construcción activa y en presente. Esto significa justamente entender que todos tenemos derechos humanos y que por lo tanto los derechos humanos son universales y corresponden a no importa quién, no importa qué es lo que haya hecho. Esto significa que los pobres, los inmigrantes o quien haya delinquido también tienen derechos humanos. Y me parece que como sociedad nos falta avanzar en ese sentido, pensar los derechos humanos como construcción activa del presente y no solo como algo vinculado a nuestro pasado. Bueno, un poco con esta premisa que... Este video ya tiene varios años, porque ya el año pasado se cumplieron 40 años de democracia. Este año estamos hablando de 50 años del inicio de la dictadura, o sea, estamos... y yo creo que en estos 10 años hubo muchos cambios en los discursos, digamos, esta consolidación que veían que se afirmaba ahí sobre este nunca más. Estos últimos años se ha puesto en juego, digamos, sobre los derechos humanos, sobre el nunca más, sobre la historia reciente de la democracia en nuestro país. Y solo quería traer 2 o 3 ideas y ya las dejo ahí. La primera, hablan de ¿por qué Argentina, dice, Argentina ha sido excepcional en la lucha por los derechos humanos? Bueno, primero que la dictadura, o sea,
¿Y por qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a empezar a trabajar sobre esta película que habla sobre los juicios de la Junta. Lo que se dio en Argentina de tener juicios a las juntas militares que habían llevado adelante las últimas dictaduras militares, es excepcional en términos históricos, no solo en Argentina, sino en el mundo. O sea, si ustedes ven, o sea, los estudios que hay sobre distintas transiciones de la dictadura a la democracia en diferentes países del mundo, en muy pocos países, además, en ningún país se pudo juzgar a los dictadores. Y en muy pocos países hay una reconstrucción de la historia, como se ha dado en Argentina. Hay un trabajo sobre la historia para poder, digamos, rememorar, digamos, y digamos, hacer esta diferencia entre dictadura y democracia. ¿Y eso por qué? Porque muchos de los países, sobre todo en el cono sur de América Latina, que somos vecinos y nos conocemos más, sobre todo Chile, Brasil, son países donde se salió de las dictaduras por negociaciones entre los gobiernos dictatoriales y los gobiernos entrantes. Y por lo tanto, parte de lo que negociaron los gobiernos salientes fue el no juzgamiento de sus actos al salir de las dictaduras. Y en algunos países incluso se convirtieron en partidos políticos y empezaron a participar de elecciones. Estas mismas personas que habían hecho torturas, desapariciones, etcétera, pudieron entrar a los juegos partidarios. ¿Por qué? Porque llevaron adelante los procesos de salida de la democracia. En cambio, en Argentina hubo una ruptura, un quiebre de ese gobierno democrático y hubo una salida que no fue negociada, una salida que fue de abajo hacia arriba. Y eso permitió que haya un juicio a los gobiernos militares. Es histórico a nivel internacional lo que pasó en Argentina. Y por eso es tan importante conocer la historia de nuestro país. Porque realmente es algo de lo que podemos estar orgullosos, porque es, digamos, podemos decir, es una perla histórica de la que debemos afianzarnos y debemos cuidar porque no se ha dado en muchos países del mundo. Entonces eso es importante conocer. Pero también, como decían ahí, muchas veces asociamos derechos humanos solo a pensar, bueno, la dictadura y la democracia. Ya tenemos democracia, ya están garantizados los derechos humanos. Y no, tenemos mucho por hacer por los derechos humanos. Y decía, por ejemplo, hoy estamos pensando, no sé, en leyes de baja imputabilidad de edad de los menores, digamos. Ahí también estamos pensando o poniendo en juego qué entendemos por derechos humanos, para quiénes son esos derechos humanos, qué entendemos por protección de nuestros menores. O cada vez que, no sé, pensamos en cómo se llevan adelante sanciones a las delincuencias. O sea, tenemos, digamos, hoy todos los días nos podemos pensar activamente en el ejercicio de nuestros derechos humanos. O ni hablar en el ejercicio, por ejemplo, de la garantía de los derechos de la salud. Con esto dejo abierto el tema para la clase que viene. Nos vemos la clase que viene. Y si alguien que quería hablar conmigo, me quedo un minutito más y charlamos por acá. Adiós. Profe, ¿vas a subir las diapositivas que pasaste? Voy a subir todo. Como siempre, ahora en un ratito ya lo subo, ya lo tienen. Bárbaro, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Acá peor, mira, la que me manda a ella.